Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar una vez más desde aquí, desde la última trompeta, filial Rey del Pino. Agradecidos al Señor de poder estar conectados con todos ustedes. Les saludamos y les abrazamos en el amor del Señor. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. A nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Y si quiere visitarnos en la congregación, lo puede hacer los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, hermano. Saludamos al hermano Ariel, que se acaba de conectar. Señor te lo bendiga, hermano. Y también queremos anunciarle los días de programa de radio. El pastor está los días lunes, de 9 a 10 de la mañana, y después está de 11 a 12 del mediodía. Después está los días miércoles y los días viernes de 9 a 10 de la mañana también. Invitamos a que usted lo pueda escuchar a través del Facebook Ramón Encina, y también nos escucha a nosotros los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. También le invitamos a que usted pueda visitar, suscribirse y que pueda compartir los programas que se van subiendo a la página de YouTube, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, y que usted pueda darle me gusta. El fin de que usted lo pueda compartir es que la palabra corra y sea glorificada, hermano. Así que damos gracias al Señor por eso. Gracias le damos al Señor por este fin de semana, por la comunión con los hermanos, porque Él nos ha guardado en salud y bueno, y todas las cosas. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra en esta mañana, hermano. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por este día de vida que tú nos das. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Jesucristo que está en nosotros, Señor, que es tu misma vida, Señor, porque con esa vida tú le has resucitado de entre los muertos, y esa vida, Señor, ahora está en nosotros, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que nos están escuchando. Ayúdalos, guíalos, guárdalos en este día de todo mal, y guárdanos también a nosotros, Señor. Oh, Padre amado, bendice, Señor, la vida, Señor, de cada hermano espiritualmente hablando, Señor, para que ellos puedan crecer en todo aquello que es la cabeza. Esto es Cristo, dice tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a ir al libro de Josué, que habíamos comenzado el día lunes, y bueno, nos quedamos sin internet, sin luz, y no pudimos continuar con la enseñanza, una preciosa enseñanza que el Señor nos ha traído hace muchos años a través del pastor, y bueno, que a nosotros nos encantó. El Señor nos mostró ahí cosas preciosas y maravillosas, y bueno, y nosotros nos gozamos y queríamos compartirlas con ustedes. Gran parte de eso tiene relación con todo lo que venimos hablando, con la redención, con la justificación, con la formación del cuerpo de Cristo y demás cosas. ¿Vio? Pero lo vamos a ver a través de las figuras, ¿vio? Porque nosotros vemos que en el Antiguo Testamento nosotros vemos las figuras, en el Nuevo Testamento vemos la realidad, ¿vio? Entonces vamos a ir al capítulo 15 del libro de Josué y vamos a leer allí. Dice así la palabra del Señor. Fue en el 15:20, vamos a leer, para no leerlo todo. Esta pues es la herencia de la tribu de los hijos de Judá, ¿no?, por sus familias. Y bueno, y habíamos dicho que Judá significa alabanza, como también significa legislador, Judá. Y cuando Dios lo llamó al pueblo de Israel a la batalla, le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién irá delante de nosotros? Pero eso está mencionado en el libro de Jueces, cuando ya Josué ya no estaba, ¿no? Ya no estaba, ya no había un líder individual. Entonces, ¿quién irá primero delante de nosotros a la batalla? Y Judá irá delante, dice. Pero ya vamos a tocar ese tema, ese no está relacionado mucho con esto. Pero bueno, Señor se ve que tenía intención de que lo mencione, por eso lo estaré mencionando. Entonces dice, esta puede ser la herencia de la tribu de los hijos de Judá, por sus familias. Entonces ellos entraron
entraron a la tierra de Canaán. Cruzaron el Mar Rojo, como lo habíamos hablado en el programa anterior. Cruzaron el Mar Rojo, que es una figura de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el Mar Rojo. Ahí vieron al egipcio muerto, que es una figura del hombre viejo. Y bueno, y ellos entraron al desierto, que el desierto figura este mundo para nosotros. En el mundo no hay nada que nos pueda satisfacer a nosotros, no hay nada que nos pueda atraer a nosotros, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice, por cuanto el mundo me es crucificado a mí, yo le soy crucificado al mundo, dice. Y bueno, y ellos empezaron a transitar por el desierto durante 40 años, ¿no? Hasta que murió todo aquel pueblo que había salido de Egipto, por cuanto ellos tentaron a Dios en el desierto, y Dios le dijo a Moisés, no entrará esta generación, no entrará en la tierra prometida, sino que entrarán sus hijos. Y bueno, y fueron muriendo ellos, y se levantó otra generación, e incluso Moisés no pudo entrar. Él vio la tierra desde lejos, como usted puede encontrar en la escritura, ¿no? Y dice que el Señor lo llevó a un monte alto, y desde ese monte le mostró toda la tierra de Canaán, todas sus llanuras, pero le dijo, pero no podrás entrar allí, le dijo, no podrás entrar allí. Y bueno, y Moisés no entró. Como vemos que no es Jesús de Nazaret el que nos introduce en la herencia, sino que es el Señor Jesucristo el que nos introduce en la herencia, que es una figura de Josué, o Josué es una figura del Señor Jesucristo. Y entonces Dios se levantó otro hombre, que fue Josué. Y Josué hizo cruzar a los hijos de Israel por el Jordán. Y el Jordán figura del bautismo por las aguas, ¿no? Donde nosotros recordamos lo que el Señor hizo por nosotros allá en el Mar Rojo, en la cruz del Calvario, ¿no? Crucificando al hombre viejo, dándole muerte al hombre viejo, sepultando al hombre viejo y dándonos una nueva vida, una nueva identidad. Y entonces ellos cruzaron el Jordán y empezaron a poseer la tierra. Empezaron a poseer la tierra y conquistaron la tierra, se echaron a los extranjeros que habitaban ahí en la tierra, porque Dios esta tierra se la había dado a Abraham. Abraham habitó en esa tierra, pero después a los hijos de Israel haber caído en esclavitud y demás cosas, tú puedes leerlo a lo largo de la historia, la tierra fue habitada por otros pueblos, ¿no? Por otras costumbres. Por eso ahora ellos tenían que entrar y tomar posesión de la tierra. Fíjese, ellos tenían que entrar y tomar posesión, pero la tierra era de Dios, ¿no? Había sido usurpada por otros pueblos. Y entonces ellos tenían que entrar y tomar posesión de la tierra. Y bueno, echaron a los cananeos, los echaron de ahí de la tierra de Canaán. Echaron al Eteo, al Jebuseo, a todos ellos los echaron de la tierra. Y una vez que sacaron a todos ellos, empezaron a tomar posesión de la tierra. Y una de las tribus que empezó a tomar posesión de la tierra fue la tribu de Judá, ¿no? Y entonces vamos a ver qué porción de la tierra le tocó a Judá. Entonces dice en el capítulo 15, versículo 21, espero haberlo podido presentar bien para que usted lo pueda entender bien. Y si no es así, el Señor le va a dar entendimiento, hermano. Espero que usted pueda tomar su Biblia y pueda ir escuchando el programa y pueda ir tomando nota. Como sé que hay muchos hermanos que lo hacen para después poder rumiar la palabra, ¿no? Volverla a leer. Y la herencia de Judá se encontraba hacia el sur, dice, ¿no? Y creo que la herencia de Judá fue la porción más grande que fue dada a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un detalle que yo le voy a mencionar, que no está en la enseñanza que vamos a tocar hoy, pero la herencia de Judá
fue una de las porciones más grandes que tomaron la tribu de Israel. Y está mencionado que cuando Balaam fue con Balac a maldecir al pueblo de Israel, él no pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque desde el lugar alto donde ellos se encontraban mirando las tribus de Israel para maldecirlo, dícese que estaban ordenadas las tribus de tal manera, porque todo fue originado por Dios, todo fue diagramado por Dios, y dice que las tribus estaban ordenadas de tal manera que ellos desde allá arriba, ellos veían una cruz formada, hecha por las tribus. Entonces cuando el profeta, tal vez mal llamado profeta, ¿no? Pero así lo llama la Biblia, dice que cuando el profeta quería maldecir al pueblo, no lo podía hacer. No podía maldecir al pueblo, porque miraba la cruz ahí. Fíjese, se estaba viendo lo que iba a pasar, cómo Dios salvó a los hijos de Israel por medio de eso, era lo que iba a pasar con nosotros en el futuro. Por eso ninguna maldición nos puede llegar a nosotros, porque el Señor nos salvó, nos libertó a nosotros de toda maldición, dice la palabra del Señor. Bueno, pero volviendo acá al capítulo 15 del libro de Josué. Dice, y esta es pues la herencia de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. En el versículo 20. Y fueron las ciudades del término de la tribu de los hijos de Judá hacia el término de Edom. Edom significa el rojo, ¿no? Lo mismo que Adán, ¿no? Es un sinónimo de Adán, que figura la carne. Entonces dice, este es el término de Edom, al mediodía. Y las ciudades que había allí eran Cabseel, Eder y Jagur. Esas eran las tres ciudades que vamos a ver hoy, ¿no? Estas ciudades estaban ahí. Ellos cruzaron y empezaron a tomar posesión de la tierra. Y estas ciudades limitaban con Edom, dice, ¿no? Fíjese, hay una enseñanza maravillosa ahí. Entonces nosotros salimos de este mundo, caminamos como este mundo, como extranjeros y peregrinos, dice la palabra, porque nosotros no somos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice la palabra del Señor. Y empezamos a transitar por este mundo y empezamos a tomar posesión de nuestra herencia. Ya nomás cuando entramos nomás. Y la primera porción que vemos de la cual tomó posesión Judá fue Cabseel, ¿no? Y Cabseel significa Dios junta, ¿no? Cabseel significa Dios junta. Entonces nosotros vemos que Dios nos juntó a nosotros. ¿A quiénes? A los que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, ¿no? Dios nos juntó. ¿Cómo nos juntó Dios? Dios nos juntó con su poder. ¿Cuál fue el poder más grande y más maravilloso que el Señor manifestó? Su amor. ¿Dónde lo manifestó el Señor? En la cruz del Calvario. Entonces Dios, por medio de Jesucristo, Él nos separó de este mundo, ¿no? Él nos separó del mundo, nos separó de la carne, nos separó del diablo. Él nos compró para sí, ¿no? Él nos compró para sí, nos separó. Por medio de su amor Él nos separó, ¿no? Y nos juntó. Primeramente nos separó del mundo, de la carne, del diablo, y nos juntó. ¿Y para qué nos juntó? Para que seamos de Él. Para que seamos de Él, para que vivamos bajo su cuidado, para que lleguemos a ser semejantes a Él. Pero Él no podía llevarnos a nosotros a ser semejantes a Él mientras que nosotros estuviéramos en el mundo. No puede hacerlo mientras que nosotros estemos en la carne. Por eso Él nos separa. Él nos separa. Ahora, ¿dónde nos junta Dios? Porque tenemos que saber dónde Dios nos junta. Y hay un lugar donde Dios nos junta. Dios no nos separa del mundo para que nosotros seamos individuos caminando por ahí, ¿no? Sino que Dios nos separa para juntarnos en sí mismo.
En sí mismo Dios nos junta. Y para eso vamos a ir a ver el libro de Primera de Corintios. Porque tenemos que ver la figura, pero también tenemos que ver la realidad. Y ahí en el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios, alabado sea el nombre del Señor, dice la Escritura, capítulo 12, que se me fue el versículo. Bueno, ahora lo vamos a encontrar. Entonces Dios nos junta. ¿Y dónde nos junta Dios? Vamos a buscarlo en Romanos. En Romanos capaz que lo encuentre. Tal vez me estoy equivocando el versículo. Pero por eso Dios nos pone a nosotros complementos. No podemos hacerlo todo solo. Y en este caso Dios me puso a mi esposa, porque ella me ayuda con los versículos. Relacionados con la... Creo que era 1 Corintios 12, donde dice que fuimos bautizados por un espíritu en un cuerpo. Ah, ¿me lo podés leer, amor? ¿Vio? 12:3. Por eso Dios complementa. Gracias, Señor Jesús. Y porque uno no puede hacerlo todo solo. El único que hizo todo solo fue Jesús, porque en Él estaban todos los dones. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿Vio? sean judíos o griegos. ¿Vio? Fíjese, entonces, Caché nos habla a nosotros de que Dios junta. ¿Y de dónde Dios junta? En el cuerpo. ¿Vio? Porque esa interpretación o esa iluminación no nos la da Josué, nos la dio el apóstol Pablo. ¿Dios dónde nos junta? En el cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? En la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? En la localidad. Entonces Dios nos separa del mundo, nos separa de la carne, nos separa del gobierno en el que estábamos antes, bajo el gobierno de Satanás, donde está todo este mundo, y nos introduce en un nuevo gobierno, en un nuevo cuerpo. ¿Dónde nos introduce? En el cuerpo de Cristo. Entonces Dios nos separa y nos junta. Pero es como que parecería que son dos palabras opuestas, pero no, tienen mucha relación. Dios nos separa. ¿De dónde nos separa? Del mundo. ¿Vio? Nos separó de Adán, nos separó de la vida vieja. ¿Y dónde nos introdujo? Nos introdujo en Él. Y eso es maravilloso, hermano. La última ciudad de la parte sur de Judá es Cedes, Claro. que es Cades Barnea. Que es Cades Barnea. Santuario de peregrinos. Fíjese, hacia ahí vamos. En la enseñanza, ¿no? Hacia ahí vamos. Pero fíjese, primeramente, Dios nos junta. ¿Dónde? No, amor, porque ahí vamos. Dios nos junta. ¿Y bajo qué nos junta Dios? Dios nos junta bajo el nombre del Señor Jesucristo. ¿Vio? Eso podemos leer también ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 1, versículo, creo que 20, 22. Entonces dice acá la palabra del Señor, la cual obró en Cristo en el 20, resucitando de los muertos y colocándole a la diestra, su diestra en los cielos, sobre todo principado y sobre toda potestad y sobre toda potencia y señorío, y todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino aún en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Fíjese, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí fuimos nosotros bautizados. ¿No? ¿Dónde fuimos bautizados? En un cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice. Entonces Dios nos separa. Nos separa del mundo, de la carne y del diablo. Pero a la vez nos bautiza, como leía mi esposa ahí en el 12:12. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
¿Dónde fuimos bautizados? En el cuerpo de Cristo. Entonces nos separa del mundo, nos separa de la vida vieja y nos introduce en el cuerpo. Y eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Él hizo la unidad. ¿Cuándo hizo la unidad? Y dice en el libro de Efesios que Él, dice, derribó la pared intermedia de separación y de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Dónde hizo un solo pueblo? En el cuerpo de Cristo. ¿No? En el cuerpo de Cristo. ¿Y por medio de qué lo hizo? Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿No? Dios anuló completamente la obra del hombre para que eso se hiciera una realidad. Porque o es por medio del sacrificio de Cristo que nosotros somos uno, o no vamos a hacerlo por nada, hermano. No vamos a hacerlo por nada. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a ser uno? Que todos tengamos la misma fe, dice. ¿Y qué dice la fe? Que nosotros somos salvos por medio del sacrificio de Cristo. Que nosotros tenemos la misma vida que Cristo tiene. ¿Vio? Entonces dice, Él derribó la pared intermedia de separación. ¿Sabe cuál era la pared intermedia de separación? La ley. La ley, porque fíjese que Él sacó la pared intermedia de separación que separaba a los judíos de los gentiles. ¿Qué era lo que separaba a los judíos de los gentiles? La ley, y la derribó el Señor. ¿Cómo la derribó el Señor? Dice que Él vino a hacer la justicia de la ley. Entonces la ley quedó satisfecha. Fue quitada del medio y entonces de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Dónde lo hizo? En el cuerpo de Cristo. Capsel, Dios junta. Dios junta. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso saber que Dios nos juntó. Dios nos juntó. Fíjese lo que dice ahí en Efesios capítulo 5, versículo 32. Alabado sea el nombre del Señor. Cinco 32. Además arriba. En el 29. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne. Antes la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, dice. ¿Por qué será que Cristo cuida a la iglesia? Porque es su cuerpo. Porque ahí nos juntó a todos. ¿Vio? Ahí nos unió a todos. Entonces dice, como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros, dice, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces va a la figura, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande este misterio. Más yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia, dice. ¿Yo? Pero fíjese, porque somos parte de su cuerpo, de sus miembros y de sus huesos, dice. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién hizo eso posible? Dios lo hizo. Dios lo hizo por medio del sacrificio de Jesucristo. Por eso entonces vemos que es muy importante esta ciudad para nosotros, ¿no? Todas son importantes, pero vemos la importancia de esta ciudad de que Dios nos separó, ¿no? Nos separó para juntarnos para Él, ¿no? Y entonces cuando vemos que Dios, le plació a Dios hacernos partícipes de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, Él podría haber escogido cualquier otro, pero no, nos llamó a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a dejar nuestro lugar? No, Dios nos lo dio. Dios nos hizo parte de su cuerpo, de su miembro y de sus huesos. Como decía mi esposa. ¿Para qué nos hizo eso? Para llevarnos a otro lugar. ¿Dónde nos va a llevar? A Cades Bernea. ¿No? Que antes era solamente mencionado Cades, dice. Cades significa santuario. Santuario. Pero Cades Bernea es santuario del peregrino. Esto quiere decir, ¿no?, de que nosotros somos peregrinos, nosotros estamos de paso en este mundo. Pero Dios nos está juntando. ¿Dónde nos junta? En el santuario. ¿Dónde está el santuario? El cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros le glorifiquemos, le alabemos y le honremos al Señor. Fíjese qué maravilloso. Entonces la primera posesión que Judá tuvo fue Capseel. Capseel significa Dios junta. Y Dios nos juntó a nosotros. Dios lo juntó a usted y a mí. ¿Dónde nos juntó Dios? En el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Para que seamos uno
para que seamos uno en pensamiento, en sentimiento y en dirección. Fíjese, eso es maravilloso. Es maravilloso, hermano, poder entender estas cosas. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Eso no se originó en la mente, en el corazón de ningún hombre. ¿No? Ningún hombre, no es que hubo un hombre que se puso, tomó la Biblia como un entretenimiento, vio y se puso a investigar y dijo, bueno, vamos a enseñarle a la iglesia que ellos tienen que ser uno, pero porque a él se le ocurrió. No, eso estaba en el pensamiento, en el corazón y en el deseo de Dios. Por eso le envió a su Hijo Jesucristo. Sí, amor, ibas a leer. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjese. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjese. ¿A dónde fuimos llamados? A un cuerpo, dice. ¿Vio? Y dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, dice, los miembros, dice, con ser muchos, ¿vio? Son un solo cuerpo en Cristo. Entonces nos miramos, porque dice que las cosas espirituales se han de entender por medio de las cosas naturales. Miramos nuestro cuerpo y vemos muchos miembros, pero vemos un solo cuerpo. Miramos nuestro cuerpo y vemos que tenemos muchos miembros y que hay un cuerpo, pero no puede independizarse de la cabeza, porque si se independiza de la cabeza, entonces no tiene vida. Fíjese. Entonces Dios nos juntó. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso que Dios nos juntó. ¿Dónde nos juntó? En su cuerpo. Y después siguieron avanzando la tribu de Judá y llegó a la posesión de Eder. ¿Vio? Llegó a la posesión de Eder. Y entonces nosotros vemos que Dios, por medio de Capsel, nos hace entender a nosotros que Dios junta. Dios junta. ¿Vio? Y por medio de la posesión de Eder, nos enseña a Dios que somos una grey separada. Eso significa Eder. Eder o Edán, no sé cómo está mencionado ahí. Es igual, porque en la antigua versión está de una forma, Sí. pero es la misma ciudad. ¿Vio? Fíjese. Y eso nos habla de que somos una grey separada. Esa es la consecuencia de la primera ciudad. Dios nos llama, ¿vio? Dios nos junta. Y la consecuencia es que Él nos separa. ¿De qué nos separa? Nos separa del mundo, nos separa de la carne, nos separa del diablo. ¿Para qué? Para Él mismo. ¿Vio? Para Él mismo nos separa. ¿Para qué? Porque fíjese lo que dice ahí en Romanos 8, capítulo 29. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer ahí. 8:29 del libro de Romanos. Y ahí vamos a entender para qué Dios nos separa. ¿Dónde Dios nos separa? ¿Dónde nos mete? Nos mete en el cuerpo de Cristo. Dios junta, dijo Capsel. ¿De dónde nos junta? Dios nos junta en su cuerpo. ¿Pero para qué Dios nos junta? Para separarnos. ¿Y para qué nos separa? Y ahora vamos a ver para qué Dios nos separa. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, ¿para qué nos separó? Nos separó para que nosotros pudiéramos ser conformados a la imagen de Cristo. Mientras que nosotros estemos ligados al mundo, no vamos a poder ser santificados, no vamos a poder ser perfeccionados, no vamos a poder ser conformados. A los que llamó, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos los escogió, dice, para que se fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjese que ahí no dice que nos llamó para ser salvos, sino que nos llamó para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque ya somos salvos. Por eso primero Dios junta y después Dios separa. ¿Para qué Dios nos separa? Para que lleguemos a ser conformados a la imagen de su Hijo. Fíjese, ellos son separados del mundo para Él mismo. ¿Vio? Eso es lo que significa edad, grey separada. Y automáticamente, una vez que nosotros somos separados, ahí se nos da la identidad de peregrino. Fíjese que la palabra peregrino y vagabundo no significan lo mismo.
nosotros no somos vagabundos. Un vagabundo es una persona que anda errando por los caminos sin un rumbo fijo. Un peregrino es una persona que no tiene morada fija en este mundo, hablando espiritualmente, pero que tiene un destino. ¿No? Pero tiene un destino. ¿Cuál es nuestro destino? Llegar a ser la esposa de Cristo, ser conformado a su imagen, reinar con Cristo por la eternidad. Ese es nuestro destino. Por eso nosotros no hacemos morada fija en esta tierra. Fíjese, nosotros no hacemos morada fija. Entonces, ellos conquistaron ahí la tierra de Carceel. Alabado sea su nombre. Después que es Dios junta. Después entraron a Edán, que es grey separada. ¿Yo? Dios nos junta en el cuerpo de Cristo y nos separa para Él, para que nosotros vayamos adquiriendo la palabra, el conocimiento, vayamos siendo transformados, ¿vio? Y vayamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Para eso nos separa, ¿no? Y después después los hizo entrar en Jagur, que Jagur significa peregrino, ¿no? Ahí les hizo entender a ellos que ellos no podían relacionarse con nada de este mundo, ¿no? Nada de este mundo. Y eso nosotros podemos ver en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Vamos a leer ahí en el capítulo 12 del libro de Romanos, en el versículo 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, no en otra versión dice experimentéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No, era el 2. El 1 y el 2, no el 2 y el 3. Léelo de vuelta, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, entonces Dios nos hizo conocer sus misericordias. ¿Cuáles fueron sus misericordias? Que Él nos salvó, que Él nos justificó, que Él nos dio vida eterna, que nos salvó con salvación eterna y nos separó para sí, ¿no? Por eso Él nos separó para sí, nos juntó. ¿Dónde nos juntó? En el cuerpo de Cristo. Y ahora nos hace saber Él que ahora nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor ahí: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis, ¿no? Dios nos separa. ¿Para qué? Para que no tomemos la forma. Por eso nosotros en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Para que no tomemos la forma, para que no adoptemos la forma, las costumbres de este mundo. Y eso Dios le estaba mostrando, fíjese, a través de la figura, Dios le estaba mostrando a la tribu de Judá cuando lo estaba haciendo introducir en la posesión de su tierra, ¿no? Entonces Dios le hizo saber a ellos, por medio de Carceel, que Dios los juntó, o nos hace saber a nosotros, ¿no? Que Dios nos juntó. ¿Dónde nos juntó Dios? En el cuerpo de Cristo, ¿no? Dios nos juntó en el cuerpo de Cristo. Él nos bautizó, nos sumergió, nos unió al cuerpo de Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu. Porque dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo por medio del Espíritu, dice, ¿no? Después nos hizo saber que Dios no solamente que nos bautizó en el cuerpo de Cristo, sino que Dios nos separó para Él, para que fuésemos de Él, para que nosotros fuésemos conformados a la imagen de su Hijo. Y esa transformación dura toda nuestra vida. Toda nuestra vida dura la transformación. ¿Por qué? Porque Dios nos va transformando a través de su palabra. Como leía mi esposa ahí en el 12:2 del libro de Romanos. Y no os conforméis, dice, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, dice en la antigua versión, para que experimentéis, ¿vio?
no solamente tiene que ser un conocimiento, sino que lo tenemos que experimentar. Tiene que llegar a ser una realidad, pero eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Espíritu en nosotros. ¿No? Él lo hace una realidad en nosotros y nosotros lo experimentamos y nos gozamos. Para que experimentéis, dice, ¿qué tenemos que experimentar? La buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Fíjese. Y entonces, fíjese, entonces vamos viendo que Dios nos junta, que Dios nos separa. Y después Dios nos lleva a nosotros a que somos extranjeros y peregrinos. ¿No? Que nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, hermano. No tenemos que mirar a este mundo como algo a que aferrarnos. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros no vamos a ir, como dijo algún hermano por ahí, nosotros no vamos a ir. Nuestras casas, nuestros coches, nuestras posesiones se van a quedar, van a ser de otro. Van a ser de otro, del que se quede, tal vez. Pero nosotros no vamos a ir. ¿A dónde nos vamos a ir? A tomar posesión de nuestra real herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Qué esperamos nosotros heredar? Y yo espero heredar cuando mi padre muera, yo espero heredar la casa que él tiene, el auto que él tiene, la cuenta bancaria que él tiene. No, yo estoy esperando una herencia que Cristo ya me dio. Esa herencia yo quiero, en la cual vamos entrando, fíjese. Ya cuando creemos vamos entrando en esa herencia. ¿Por qué? Porque nosotros ya recibimos las primicias de esa herencia. ¿Cuáles son las primicias de esa herencia? Las arras de nuestra herencia, dice la palabra. Nosotros ya las recibimos. ¿Cuáles son las arras? Las arras significa la seguridad. ¿No? ¿Y qué seguridad que tenemos de que vamos a recibir la herencia completa? Y que somos salvos, que somos justificados, que hemos nacido de nuevo. Y todo eso por la fe. Fíjese. Entonces nosotros estamos esperando eso, no estamos esperando, yo no estoy esperando heredar una casa, no estoy esperando, no, yo estoy esperando heredar mi herencia que Cristo tiene guardada en los cielos para mí. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, dice, y nos está guardada una corona. No, eso no dice en el libro de Apocalipsis, eso dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Hablando Pablo del fin de su carrera. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjese lo que le estaba esperando al apóstol Pablo. Él no estaba mirando a ver cómo se iba a hacer la casa, si se la iba a hacer de 2, 3, 4, 5 pisos. No, él estaba mirando la herencia que le esperaba. Y en la medida que él miraba la herencia que le esperaba, en lugar de adquirir más cosas, se iba despojando de más cosas todavía. Por causa de la iglesia, por causa del conocimiento de los hermanos. Fíjese. 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjese qué maravilloso. Mire dónde tenía la vista el apóstol Pablo. Mire dónde la tenía él. Y con la vista ahí, fíjese por cuántos lugares él desparramó el evangelio glorioso de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque él tenía esa visión. Él tenía esa visión. Entonces, Dios junta. Qué maravilloso, hermano. Dios nos juntó en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Dice, para que nosotros seamos un rebaño, una grey separada, ¿no? Un pueblo separado para Él, para que le sirvamos a Él, para que viviéramos en este mundo como extranjeros y peregrinos, ¿no? A fin de que nosotros podamos gozar las arras, la seguridad, la primicia de nuestra herencia, nosotros la gozamos acá, pero para que nosotros tengamos la vista de la herencia completa que nos está esperando. Fíjese. Dice la palabra del Señor, no miréis las cosas que se ven, dice, porque las cosas que se ven son temporales, ¿no? Son pasajeras, hoy están, mañana no están. Fíjese, pero las que no se ven, dice, son eternas. No se ven. ¿Con qué no se ven? No se ven con los ojos naturales, pero el Señor nos abrió los ojos del entendimiento para que por medio de ellos sí la podamos ver. ¿Y qué es lo que vimos? Y vimos que hay un premio de un supremo llamamiento que nos está esperando.
Vimos que hay una imagen a la cual estamos todos llamados a alcanzar. Vimos que hay un carácter que fue puesto en nosotros por medio de la vida de Dios que está en nosotros para que se pueda manifestar en nosotros. Las que no se ven son eternas, dice. Fíjese. Pero para eso se fue cumpliendo en nosotros toda esta enseñanza maravillosa que Dios nos enseña a través del libro de Josué. Fíjese. No sé por qué Dios me habrá llevado ahí. No tengo intención de dar estudio del libro de Josué. Ese no es mi don. Ese don es del pastor. Él tiene ese don de dar libros. ¿Vio? Pero es maravilloso entender el sacrificio de Cristo. La tribu de Judá tenía un lugar elevado en su herencia. Y desde allí ellos podían ver, ellos podían alcanzar a ver el Mar Rojo, podían alcanzar a ver el Jordán, podían alcanzar a ver el desierto por el cual ellos pasaron. ¿Vio? Y eso porque, ¿cuál era el sentido de ello? Que ellos vivieran recordando de dónde el Señor los sacó y cómo hizo el Señor para sacarlos de ahí. Y entonces ellos vivían alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Entonces Dios nos va enseñando todas estas cosas, hermano. Dios nos va enseñando que Dios nos junta. ¿Vio? Dios nos junta. ¿Para qué nos junta? Para su gloria y para su honra. ¿Vio? Dios nos junta. Dios nos separa del mundo. ¿Vio? Dios nos separa de la carne. Dios nos separa aún de nuestros pensamientos humanos. ¿Vio? De nuestros sentimientos humanos. No sirve para eso. No sirve de nuestra intención humana. Por más buena que sea. No, pero yo tengo una buena intención, sí, pero usted no se dio cuenta que en esa expresión está el yo todavía adelante, ¿vio? Entonces eso viene de la humanidad. Y eso no sirve para edificar la iglesia de Dios. O lo hacemos con Dios o no lo hacemos. Mejor no lo hagamos. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ayuda humana para edificar la iglesia de Dios. Cuando digo ayuda humana estoy hablando de nuestro pensamiento, nuestra intención y nuestra dirección. Aunque nosotros con el tiempo transcurrido deberíamos decir que ya no hay mi dirección, mi pensamiento y mi sentimiento. Ya es la dirección, el pensamiento, el sentimiento de Cristo. Ya yo desapareció. Pero eso yo lo dejo conforme al crecimiento de cada uno de nosotros. ¿Yo? Conforme al crecimiento de cada uno de nosotros. Entonces, fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso poder entender estas cosas. La soberanía de Dios se aclara en estos tres nombres. ¿Vio? En la cuerda que los une. Él junta a su pueblo con su poder. Ellos son su rebaño, su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Y Él los cuida en su tierra, en su propia soberana bondad. Estos están seguros en todas las cosas que Dios los va a guiar. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso entender estas cosas, hermano. ¿Yo? Esto nos trae a nosotros gozo. Esto nos trae a nosotros esperanza. ¿Yo? Esto nos trae a nosotros tranquilidad de que Dios está con nosotros. Fíjese. Porque todas estas cosas las hizo Él. Sin necesidad de una interferencia humana. ¿Yo? Él no necesitó que ninguna cosa humana se interfiera en este asunto para que se pueda hacer una realidad. Dios lo hizo. Fíjese qué maravilloso. Y nosotros tenemos que gozarlo, hermano. Doy gracias al Señor, hermano. No sé si mi esposa quería hacer algún comentario con respecto a la palabra. Y bueno, doy gracias al Señor por todo esto, hermano. Gracias por esta palabra. Seguramente que vamos a seguir con la enseñanza porque está preciosa, hermosa y tiene mucho significado y mucho propósito para nosotros, ¿no? Y como dijo el apóstol Pablo, para mí no me molesta el hablar las mismas cosas y para vosotros es útil. Así que damos gracias al Señor, hermano. Nos vamos a estar despidiendo hasta el día viernes. El día viernes tenemos programa a la 1 de la tarde. Y no se olvide que el pastor está el día miércoles de 9 a 10 de la mañana y el día viernes de 9 a 10 de la mañana. Pero antes de todo eso, escúchelo ahora a las 11 de la mañana que viene con su programa a través de la radio La Predicadora. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, Señor, que nos ha hecho saber que hemos sido salvados,
que tú nos has separado, Señor, de este mundo, que tú, Señor, nos has juntado, Señor, en tu cuerpo, Señor, y que tú ahora nos llevas a que nosotros no veamos al mundo, Señor, como un lugar donde nosotros podamos hacer morada, sino que nuestra morada está en los cielos, dice tu palabra, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendice a los hermanos, que esta palabra pueda ser de bendición para ellos como lo fue para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.